Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente a este tiempo de encuentro en la palabra de nuestro Dios, hablando de la independencia del mundo, la independencia de todo aquello que nos vuelve esclavos para ser dependientes de Dios. Y el tema de esta mañana lo he titulado La independencia de la dependencia. ¿De quién dependemos? ¿De quién dependemos? Dice la Escritura que, hablando de nuestro Dios, abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Pero ¿qué pasaría si Él no abriera su mano? Si Él no abriera su mano, el deseo de todo ser viviente quedaría solamente en el deseo, pero no quedaría en la saciedad. ¿De quién depende? ¿De quién depende el universo? Los astrónomos dicen que depende del espacio, del tiempo, depende de las fuerzas gravitacionales. Dependemos e interdependemos unos de otros. Si no hay energía solar, no existiría la fotosíntesis. Si no existiría la fotosíntesis, no sería posible la producción de los alimentos. Por más fertilizantes que el hombre pudiera elaborar, por más que el hombre bombardee las nubes, si Dios no dice que haya lluvia, la lluvia no llegará. Es decir, dependemos. Si no hay el sol que pueda calentar las aguas sobre los mares, no se podría realizar el proceso del ciclo del agua, la evaporación. El agua no podría transformar sus moléculas y subir en forma de gas, de vapor hacia lo alto. Y si no hubiera el frío suficiente en la atmósfera, ese vapor no pudiera condensarse, formar las nubes y caer. ¿De quién dependemos? Dependemos siempre de algo superior a nosotros. Por más que el agua dé vida, el agua no podría subir si la luz, el calor del sol no le calentase de tal manera que pudiera subir. Entonces dependemos. Pero la medida que más dependemos del Creador, del que sostiene todas las cosas con su mano, con su poder, en esa medida seremos independientes. Parece una paradoja. Hay una porción con la cual me gustaría iniciar en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 26. ¿De quién dependía la fuerza de Sansón? Dependía de la fuerza de nuestro Dios. Y en la medida que él más dependió de Dios, al final de su vida, fue cuando más fuerza tuvo. ¿Cuándo tendremos más fuerza? No cuando nosotros podemos obrar en nuestra voluntad, sino cuando obramos en la fuerza que solamente proviene de Él. Sansón se sentía fuerte. 16:26 del primer libro, del libro de Jueces, se sentía fuerte. Pero cuando se sintió fuerte, no vino sino a la dependencia de aquellos que le esclavizaban. Pero cuando él dependió totalmente de Dios, entonces fue cuando fue libre. Fue independiente de aquello que lo subyugaba, como fueron sus enemigos, quienes lo capturaron, cuando él se volvió dependiente de su propia fuerza y no de la fuerza de Dios. Dependemos de Dios en todo momento. Versículo 26 dice: Entonces dijo Sansón al joven que lo llevaba de su mano. Lo llevaba de su mano. Aquel hombre fuerte, aquel hombre poderoso, aquel hombre que decía que vengan los filisteos contra mí, aquel hombre que se levantaba en fuerza y podía destruir las cadenas que lo ataban, aquel hombre que podía presumir delante de los demás, aquel hombre cuya fuerza no dependía de él, sino dependía de lo que Dios había hecho de él. Ahora aquel hombre que se creyó fuerte, que se creyó poderoso, fuera de la dependencia de Dios, se encontraba siendo guiado por un jovencito hacia un lugar en donde sería objeto de escarnio, objeto de burla. La fuerza de Dios sometida
en ese hombre ante la burla, el escarnio de sus enemigos. Pero dijo Sansón, y es, hermano, hermana, cuando nosotros podemos reconocer en las circunstancias que estamos viviendo, de que no es nuestra fuerza, de que no es nuestro poder, sino la dependencia de Dios, la que nos hace libres, independientes de aquella circunstancia que nos ata, cuando podemos realmente descansar en Dios. Entonces dijo Sansón al joven que lo llevaba de la mano. ¿Por qué? Porque no podía, no veía, le habían sacado los ojos. Permíteme que toque las columnas sobre las cuales descansa el edificio. Aquel edificio grande, fuerte, descansaba sobre algunas columnas, pero Sansón hoy descansaría sobre nuestro Dios. Descansaría en lo que era la fuerza y el poder de Dios. Y el edificio, dice versículo 27, estaba lleno de hombres y mujeres. También estaban allí todos los príncipes de los filisteos. En el techo había como 3,000 hombres y mujeres, quienes veían cuando Sansón bailaba. Es decir, objeto de la burla de sus enemigos. Entonces Sansón clamó a Yahweh. ¿Qué dice la Escritura? Clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué es el clamor sino la dependencia de Dios? ¿Qué es el clamor en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando tomados de nuestra fuerza, de nuestros recursos, nada podemos lograr, nada podemos hacer y dependemos solamente de Dios? Dice Sansón aquí, clamó a Yahweh diciendo, es decir, dependió totalmente de Dios. Te ruego, Yahweh, Dios, acuérdate de mí y fortaléceme solo esta vez, oh Dios, para tomar venganza de los filisteos a causa de mis ojos. Y Sansón tomó las 2 columnas del centro sobre las cuales se apoyaba el edificio y se recargó sobre ellas, con su derecha en una y con su izquierda en la otra. Entonces Sansón expresó aquella frase, muera yo, muera yo. Con los filisteos empujó con toda su fuerza, cayó el edificio y los príncipes, y entonces logró la victoria más grande que aún cuando tenía toda la fuerza en su voluntad pudo lograr. ¿Qué es lo que necesitamos? Morir, así como Sansón. Pero no literalmente, no nos estamos refiriendo a la muerte literal. Nos estamos refiriendo al morir para nosotros, para que Él pueda habitar en nuestra vida. Una cita más en el Evangelio de Juan, capítulo 15, nos dice el Señor con aquellas palabras tan sencillas que los discípulos podían entender y que todos nosotros, al menos algunos en este medio en el cual se cultiva la vid, podemos entender con toda claridad. Dijo el Señor, Jesús, el único de quien procede toda fuerza, el único en quien podemos nosotros descansar, el único al que nosotros podemos ir para, en dependencia de Él, ser independientes de todo aquello que nos limita, que nos ata, que nos esclaviza, que nos subyuga. Yo soy, dijo el Señor, la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera. Versículo 5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él. ¿Qué significa esto? Dependencia. El que permanece en mí. El que permanece en mí y yo en él, éste producirá mucho fruto. Porque sin mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como rama seca, que recogen, lanzan al fuego para que se queme. Versículo 7. Si permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir, lo tendrán. ¿Cómo es que podemos hacer? ¿Cómo es que Josué pudo derrotar a Jai? No lo pudo hacer en sus fuerzas, ni con su logística, ni con su estrategia, ni con los pocos hombres que él consideró. Lo hizo cuando empezó a depender de Dios. ¿Cuándo pudo Moisés liberar al gran pueblo que Dios le había entregado? No cuando él quiso hacerlo, sino cuando Dios le mostró en dependencia de su poder lo que podría hacer. Cuando el pueblo de Israel fue liberado, no con los milagros o las maravillas o los poderes que se manifestaron en Egipto, sino en la dependencia del sacrificio de un corderito inocente, tierno, frágil. Allí Dios manifestó su gloria y su poder. Cuando Job pudo ver una nueva vida, cuando pudo descansar y ya su fuerza, su moralidad ya no provenía de él, cuando pudo descansar y depender verdaderamente de Dios, cuando ya no dependió de que por su moralidad, de que por agradar a Dios, sus hijos estarían bien, de que su riqueza dependía porque él fuera un hombre íntegro, de que el reconocimiento del cual gozaba era porque él era un hombre justo, sino porque enteramente, solamente dependía de Dios. ¿Cuándo realmente somos independientes? ¿Cuándo podremos lograr esa libertad a la cual hemos sido llamados? Solamente cuando dependemos de Él. Es cuando vamos a descansar, cuando vas a sentirte libre, cuando no vas a estar en el temor de lo que haces o lo que no haces, porque Dios lo hará. No serás tú el que vaya a liberar a ese pueblo, será Dios a través de ti. No serás tú el que eres enviado solamente para predicar el mensaje y ese mensaje dependa de ti. Será Dios el que produzca aquella obra. No será por el mensaje, será por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. No fue el mensaje de Pedro lo que hizo que 3,000 almas se convirtieran. Fue el Espíritu Santo que dio testimonio de la gracia, de la gloria de Dios, que convenció a aquellos hombres de pecado, lo que pudo hacer que aquella gran redada de peces humanos vinieran por primera vez. No es en nuestra fuerza, no es en nuestro poder, es en la dependencia de Dios. Y cuando nosotros podemos, hermano, descansar en esa dependencia, que cuando somos dependientes de esa vida verdadera, entonces sí podemos hacer. Vamos a poder decir en todo momento, como dijo Abraham también, el Señor proveerá. Padre, ¿qué vamos a hacer? Vemos aquí el altar, vemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Cuando dependemos de Dios y alzamos nuestros ojos al cielo, entonces, diciendo el Señor proveerá, entonces es cuando nos liberamos de toda carga. No hay cordero, pero el cordero llegará. Está un carnero ahí atado, y eso fue sacrificado. ¿Cuándo nos volvemos dependientes? Cuando nuestros ojos voltean hacia el cielo y esperan de Dios su bendición. Cuando nos liberamos de lo que yo puedo hacer en esta tierra, de lo que puedo lograr, de lo que puedo obrar, volteo mis ojos hacia el cielo y miro, como dice la Escritura, a ti miran los ojos de todo ser viviente, abres tu mano y los sacias. Y en esa mañana, mi hermano amado, hermana preciosa, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos haga entender la maravilla de su dependencia. Porque entre más dependientes de Él somos, más independientes de nosotros nos volvemos. Y solamente eso nos da descanso.
Entre más dependientes de Él nos manifestamos, menos acudimos a nosotros mismos y menos acudimos al hombre y menos acudimos a su sistema, y entonces podemos entender la realidad del reino de los cielos. Dependemos de Él, buscamos lo suyo y entonces somos verdaderamente libres. No es la moralidad la que nos va a librar. No es la moralidad la que nos va a dar un mejor estatus moral o estadios de categorías morales que nos den descanso. No, es la dependencia de Dios lo que va a lograr que verdaderamente haya un descanso a nuestra vida. Y esta mañana volteamos nuestros ojos hacia los cielos, volteamos nuestros ojos hacia lo alto, buscando de Dios su bendición. Dependamos de Dios y en esa dependencia de Él, cada día nuestras vidas serán más independientes de lo terreno y más dependientes de lo eterno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos tu bendición en esta mañana. Señor, no es con nuestra fuerza, no es con nuestro poder. Descansa en nuestras manos, Señor, en unas columnas que son difíciles de quebrar, Señor, difíciles de fracturar. Pero ¿qué hizo Sansón? Descansó primeramente en la guía de aquel jovencito que le hizo posar sus manos sobre las columnas. Después, Señor, con todo su corazón, ya no dependiendo de lo que él era, estaba ciego, sin fuerza, Señor, escarnio sobre su vida, Señor, pero clamando a ti, enviaste tu fuerza, y aquellas columnas que parecían que no caerían, Señor, de pronto empezaron a fracturarse, crujieron, Señor, se fracturaron, y aquel edificio que era realmente impresionante se derrumbó con todos los enemigos de Israel en él. Y hubo una gran victoria. ¿Cuándo fue la victoria, Señor? No en la fuerza del Sansón, en su voluntad, sino en la debilidad del Sansón humillado. Cuando no vemos, Señor, con nuestros ojos, te vemos a ti. Cuando nuestras fuerzas, Señor, no son suficientes ni siquiera para llevarnos, Señor, y encaminarnos, y solamente nuestras fuerzas nos sirven para estar atados en esclavitud a un molino, Señor, viene tu fuerza, tu poder y nos libera. Oh Dios, a ti miran nuestros ojos, pero no los ojos, Señor, físicos, sino los ojos del corazón, como miraba Sansón. Y entonces, Señor, en esa dependencia, en esa humillación, en esa, Señor, total dependencia de ti, fue cuando tú enviaste tu fuerza. Sí, Señor, hoy nuestros ojos miran hacia ti. Padre, ¿qué es lo que nos ata? ¿Qué es lo que nos tiene, Señor, bajo el escarnio del mundo? ¿Qué es lo que me pesa, Señor, sobre mi alma? ¿Qué es, Señor, lo que hoy ata mi corazón y mi vida? Lo que sea, Señor, elevo mis ojos a ti para que la fuerza y tu poder sobrevengan y yo pueda, Señor, salir nuevamente victorioso y tu victoria sea manifiesta. Porque tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos y separados de ti, Señor, nada podremos hacer. Gracias, Padre, que tu bendición hoy y siempre nos haga depender de ti. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro, Padre, yo oro, que esa dependencia dé libertad a aquel que la necesita. Que tu dependencia, Señor, dé fuerza y poder al que está en debilidad. Que dé ánimo, Señor, al que está desalentado. Y que los ojos de aquel que no pueden ver puedan tocar esas columnas, palpar esas fortalezas, y en tu fuerza y en tu poder, los ojos que no ven puedan ver la victoria como la vio Sansón en aquel momento. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Te lo ruego, Padre. Amén. Gloria a Dios. Mis amadísimos hermanos, que la gracia del Señor les bendiga, les cuide y les proteja. Si Dios quiere, nos vemos con todo el favor
el día de mañana. Y las hermanas, felizmente, a ese hermoso encuentro con nuestro Dios. El Señor les bendiga. Buenos días.